¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Se me escucha bien? Bien, todo bien. Bueno, es un placer compartir esta charla con vosotros y como veis, hoy la charla se trata de tips para encontrar empleo. Y lo he dicho bien, ¿eh? He dicho para encontrar empleo y no para buscarlo. Entonces, pues bueno, como os acaban de decir, daré la conferencia y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Sí os pediría que por favor pues apuntad todo lo que se os vaya ocurriendo y luego después lo comentamos sin ningún problema. Vamos a ver. En primer lugar me voy a presentar. Em, Bueno, yo tengo una firma propia, entonces, bueno, pues trabajo como autónoma y lo que sí es importante es que trabajo con otras compañías como partner. Entonces, esto me permite acceder a empresas pues con alto volumen de negocio. Si tuviéramos que dividir un poco las tareas en las que me muevo, pues estaríamos hablando de actividades a nivel organizativo y de acciones individuales para otras personas. Entonces, para que os hagáis una idea, pues doy formación, tanto en company como en escuelas de negocio, y bueno, pues trabajo mucho en el área de comunicación y de habilidades directivas, inteligencia emocional, empowerment, gestión de liderazgo. También trabajo en el área de selección de personal, mucho tanto a nivel técnica como a nivel de dirección. Entonces, pues bueno, sí trato muchos perfiles que luego después trataremos en esta búsqueda de empleo. Y luego, aparte de eso, trabajo en el área de consultoría para empresas. Entonces, pues bueno, como os he dicho, como participo con otras empresas como partner, tengo la oportunidad de trabajar en empresas pues bueno, que hacen evaluaciones de desempeño, gestión productiva, todo lo que tiene que ver con KPIs, ¿vale? Y luego, como decía, pues trabajo también para personas en el one-to-one. Entonces, en esos casos, trabajo en el área de placement, que quiere decir que ayuda a la gente a encontrar trabajo, y luego, por otro lado, trabajo en el área de coaching, ¿vale? Coaching ejecutivo, todo lo que tiene que ver con el management. Entonces, como veis, estoy en ambas partes, en lo que es el área de selección y el área de placement. Entonces, bueno, creo que tengo una visión bastante global de lo que se está necesitando ahora mismo en el mercado. Bueno, vamos a comenzar ya directamente con la conferencia y bueno, pues espero de verdad que la conferencia luego después os pueda servir como he indicado para encontrar trabajo. Vamos a ello. Bueno, no sé si habéis pensado alguna vez pues en qué se basan las empresas para contratarnos. Entonces, bueno, hay 3 puntos que tenemos que tener muy en cuenta, que es, por ejemplo, bueno, yo esto lo he organizado en 3 puntos porque creo que es mucho más fácil que os tenga que tomar, o sea, que os tenga que comentar términos técnicos. Entonces, fijaros, si lo enclaváramos en 3 grupos, estaríamos hablando que una persona a la hora de incorporarse, pues se le cuentan los conocimientos técnicos, la experiencia que tiene y las competencias personales. Por ejemplo, en conocimientos técnicos, ¿de qué hablo? Pues hablo de los estudios, hablo de los idiomas, de la carrera, de los máster, también hablo de las herramientas con las que trabaja, hablo de los conocimientos, del conocimiento de procesos. Entonces, pues bueno, si hablamos de todo esto, estamos, sobre todo estaríamos hablando de, bueno, pues una persona que es capaz de trabajar en su ámbito de negocio y que a nivel técnico sí puede cumplir con lo requerido, ¿vale? A nivel experiencial, ¿qué es lo que nos preguntarían? Pues bueno, ¿tú has vivido lo que se está solicitando en esta compañía? ¿Vale? Esa sería un poco la pregunta principal. Y luego, en el otro caso, en lo que tiene que ver con las competencias personales, estaríamos hablando, pues bueno, de si eres rápido, de si eres proactivo, de si eres adaptable a la hora de entrar en un trabajo, si te gusta el trabajo, ¿vale? Ya tenemos los 3 grupos. Ahora os voy a explicar un poco qué pasa cuando estamos trabajando con perfiles. Fijaros, cuando nosotros en una empresa intentamos incorporar un perfil junior, y lo primero en lo que nos vamos a basar es, pues bueno, en un conocimiento técnico que tiene que ver, pues bueno, con los estudios que ha estado cursando, pero sobre todo, nos vamos a fijar en las competencias personales. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Entonces, una persona junior, ¿qué le voy a requerir? En primer lugar, que haya cursado los estudios que yo necesito, imaginaos, pues en este caso, que haya trabajado en marketing, o sea, que haya estudiado en marketing digital, y bueno, sobre todo, que le encante lo que hace, ¿vale? Entonces, a la hora de incorporarle, si a un junior veo que no le gusta lo que va a desarrollar, en ese caso, desde luego, está fuera. Entonces, fijaros las competencias que luego después se les va a preguntar a las personas que no tienen experiencia.
Si has estudiado más o menos, si sabes idiomas, que eso es fundamental, eso ahora mismo sabéis que bueno, pues los negocios online sobre todo requieren el saber al menos un idioma más, que en este caso sería el inglés, pero ya sabéis que además está abriendo muchísimo el mercado. Y luego, sobre todo, las competencias. Saber si una persona es proactiva, si realmente se va a comprometer con respecto a la empresa, ¿vale? Cuando somos un poco más senior, ¿vale? Cuando ya tenemos unos años de experiencia, lo normal es que nos soliciten los 3 puntos, ¿vale? Nos van a preguntar qué conocimiento técnico tenemos del mercado. Aparte de eso, con qué herramientas estamos trabajando. Luego, al tener experiencia, nos van a preguntar esos conocimientos técnicos hasta qué punto los hemos trasladado en el área de experiencia, ¿vale? Y luego, a nivel de competencias personales, al igual que pues, en un junior se está buscando si se es proactivo o si te gusta mucho el trabajo, con una persona senior, sobre todo lo que se va a intentar averiguar es cómo se lleva con el equipo de trabajo, ¿vale? Cómo habla con los a nivel de interdepartamental, cómo gestiona la información dentro de su puesto de trabajo, y eso son competencias personales que unas personas las tienen y otras no, ¿vale? Estaríamos hablando mucho a nivel actitudinal. Pero fijaros, vamos un paso más allá. Somos senior, pero imaginaros ahora que ya estamos hablando de un perfil directivo. Cuando hablamos de un perfil directivo, el conocimiento técnico ya se da por hecho. Entonces, ¿en qué se van a fijar? En la experiencia, en que hayan vivido situaciones que sean difíciles y además situaciones y experiencias que luego después se puedan extrapolar a otro tipo de compañías y a otro tipo de sectores. ¿Y qué va a ser fundamental? Y esto desde luego es lo más importante, las competencias personales. A un directivo sobre todo se le está buscando pues que sea capaz de llevar al compromiso dentro de su equipo técnico, de su equipo de trabajo, que sobre todo tenga una comunicación muy fluida y además que sea muy directa y muy dirigida a los objetivos corporativos. Entonces, pues bueno, como veis, en función un poco del perfil, se nos van a pedir unas cosas y no otras, ¿vale? Entonces, para que veáis, para los juniors, ¿qué se nos pide? Conocimientos técnicos y sobre todo que te encante el trabajo. Cuando somos un poco más senior nos piden las 3 cosas, conocimientos técnicos, experiencia y competencias personales. Y cuando ya vamos avanzando como directivos, nos piden sobre todo experiencia y competencias personales. Ojo con los nuevos directivos que son jóvenes, ¿vale? En ese caso sí también se les va a pedir conocimientos técnicos. Y me estoy refiriendo, pues bueno, a todas aquellas personas que ahora mismo, pues, en un rango de edad entre 20 y tantos y 30 y pocos años, trabajan, pues, en startups, ¿vale? Ahí el conocimiento técnico sí es importante, ¿vale? A ese nivel directivo sí se os va a pedir conocimientos técnicos. Bueno, pues sabiendo esto ya nos podemos centrar un poquito con cuáles son las necesidades por las cuales luego después os van a preguntar en una entrevista, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuáles son los pasos para hacer esa búsqueda de empleo, ¿vale? Vamos a ver. Fijaros, en primer lugar, la fase de búsqueda de empleo tiene 3 fases. Una es, primero, conoceros bien, ¿vale? Si no nos conocemos bien y no sabemos qué es lo que sabemos hacer, luego no lo podemos transmitir. Entonces ahora lo vamos a explicar, pero bueno, yo creo que es el paso fundamental para poder encontrar un trabajo ideal, ¿vale? Porque hay una cosa que quiero que os quede muy clara. Si alguno de vosotros está desempleado, esto es pues bueno, una etapa temporal, ¿vale? Es una situación temporal. Y trabajo, si queréis encontrar trabajo, podéis encontrar trabajo. Ahora, para lo que hay que tener cierta estrategia es para encontrar trabajo de lo que uno quiere trabajar. Y en este caso, que tenga que ser acorde con respecto a vuestras posibilidades y que luego os dé la oportunidad de poder crecer en el mercado, ¿vale? Entonces, para eso va a ser importantísimo conocer muy bien cuál es nuestro perfil. Luego, ¿cómo te presentas? Aquí veis, pues bueno, temas de redes sociales, el currículum, lo vamos a ver ahora. Quiero hacer un inciso aquí porque, bueno, cuando veis que viene un currículum en el móvil, contad con que ahora los procesos de selección están digitalizados. Yo ahora mismo soy capaz de cerrar un proceso de selección con un cargo directivo en 4 días. Y además, pues bueno, son procesos incluso internacionales. Entonces, si yo a lo mejor hago un Skype, presento en ese momento una candidatura y luego mi cliente que está en otro país es capaz de hacer otra entrevista también por Skype, puedo incluso cerrar la contratación online. Entonces, con esto os quiero decir, si en un momento determinado os llaman y, oye, mira, tengo un puesto, a ver si te puede interesar,
a ver qué opinas. Sí, vale, pues entonces envíame el currículum. Pues mira, Ruth, es que ahora mismo me pillas de viaje. No te puedo enviar el currículum hasta dentro de 2 días. De verdad, no os cuesta nada. Si tenéis WhatsApp en el móvil, tenéis la posibilidad de tener vuestro currículum en un email. Entonces, esto es un truco que yo creo que merece la pena que lo podáis luego después llevar a cabo, ¿vale? Seguiríamos como después de cómo te presentas, que es cómo te ven, ¿vale? Luego después lo que tendríamos que hacer es buscar una estrategia de dónde vamos a encontrar trabajo, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ver esos 3 pasos. En primer lugar, ¿cuál es tu perfil? Fijaros, yo cuando me llega alguien en el área de placement, lo primero que hago es, pues bueno, con su currículum le hago una entrevista. Entonces, hago una entrevista para delimitar lo que se llama el perfil funcional. Y digo funcional porque tiene que ver con las funciones, y me explico. Por ejemplo, a mí me llega una persona y me dice, mira, es que yo soy director general, entonces me gustaría encontrar un trabajo similar a este. Digo, vale, fenomenal. Entonces empezamos a ahondar un poco en la experiencia que tiene y bueno, pues te das cuenta de que es una persona que trabaja en una startup, que bueno, pues que tiene poquitas personas al cargo y bueno, pues que los roles que desempeña es, pues bueno, habla con el cliente, gestiona pues ciertos presupuestos, gestiona el personal que tiene por debajo, que pueden ser pues bueno, tanto gente de marketing digital como gente de profesionales de desarrollo de aplicaciones, ¿vale? De apps, por ejemplo. Y entonces te das cuenta que cuando esta persona me llega a la oficina y me dice, oye, yo es que soy director general y quiero continuar en este rol, le digo, bueno, vamos a ver todo lo que estás haciendo, porque resulta que las tareas, las responsabilidades y las herramientas con las que trabajas se pueden extrapolar a otro tipo de puestos, ¿vale? Que a lo mejor no has pensado. Y lo que es un director general en una startup, ¿vale? Depende también de la startup, ¿vale? Pero lo que es un director general en un puesto, en una empresa, luego después lo extrapolas y en una multinacional a lo mejor es un director de proyectos, ¿vale? Entonces, por eso es importantísimo intentar diferenciar de cómo nos llaman en una compañía a cuáles son nuestros roles dentro de una compañía. Y cuando digo roles, digo tareas, digo procesos, procesos en cuanto a, oye, pues mira, ¿de dónde me llega la información? Me llega de aquí. Con esta información, ¿qué hago yo? Y luego, ¿a quién le doy el report? ¿Vale? Eso es un proceso. El proceso de las tareas que yo desarrollo, de dónde a dónde van, ¿vale? Y hasta dónde llegan. Luego, las responsabilidades. Pues mira, yo tengo personal al cargo, yo me responsabilizo de los tiempos, me responsabilizo de los clientes, ¿de qué me responsabilizo yo? Me responsabilizo de los materiales, ¿de qué me responsabilizo? Luego las herramientas, ¿tú con qué trabajas? ¿Vale? Tú trabajas con un ordenador, trabajas con internet, si haces campañas de marcas de clientes, ¿con qué estás trabajando? ¿Con SEM? ¿Con SEO? ¿Con qué trabajas? ¿Con Big Data? ¿Qué trabajas? ¿Con Hadoop? ¿Vale? Ese tipo de cosas, toda la información a nivel de herramientas las tenéis que tener completamente claras porque luego después las vais a tener que explicar, ¿vale? Esto en cuanto a lo que es el delimitar el perfil funcional, ¿bien? Pero por otro lado también tenemos que delimitar cuáles son vuestros gustos. Entonces, de todo lo que hemos estado hablando de vuestro perfil funcional, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Vale? ¿En qué crees que eres mejor? Bueno, también hay que tener en cuenta que a lo mejor si tú estás optando a un puesto de trabajo en la que todavía no llegas porque te faltan cosas en el perfil, a bien competencias técnicas o a nivel experiencial, tienes que pensar en cómo mejorar ese perfil. Pero una cosa os quiero decir, y es que si queréis encontrar trabajo en este momento, os tenéis que posicionar en vuestro perfil en este momento, ¿vale? Luego ya tendremos tiempo para ir aprendiendo pues inglés, seguir con el máster de marketing digital, seguir aprendiendo otro tipo de herramientas. Entonces, en ese caso van a tener que jugar con nuestro potencial, ¿vale? Pero si queréis encontrar trabajo, tenemos que posicionarnos en lo que ahora somos buenos. ¿Bien? Bueno, contándoos que nos hemos visto qué tareas estábamos desarrollando, cuáles eran nuestros procesos, nuestras responsabilidades, pues claro, como hemos visto, a partir de ahí podemos llegar a encontrar otros puestos que nosotros no habíamos pensado en un primer momento, ¿vale? Entonces, acordaros de lo que os he dicho del director general. A lo mejor no ha pensado ser un director técnico en otro tipo de compañías y resulta que lo mismo hasta gana más, ¿vale? Y las tareas que estaba desarrollando pues eran muy similares. Esto nos sirve para delimitar sectores y también, pues bueno, el tipo de empresa donde quiero trabajar.
o incluso si tengo ya mucha experiencia y bueno, pues creo que puedo establecer partner, ¿vale? Como lo que os he dicho anteriormente, pues bueno, ¿por qué no voy a ir hacia el autoempleo? ¿Vale? ¿Por qué luego después no voy a ser empresario? ¿Bien? Pero para todo esto hay que hacer un buen business plan, ¿eh? Si vosotros os vais a meter ya directamente en el tema de la autogestión de vuestro autoempleo, eso ya vais a tener que pensar muchísimo cómo está el mercado, cómo está la situación, qué tipo de volumen de negocio tenéis y desde luego no os deis de alta de autónomos hasta que no tengáis facturas que emitir y sobre todo clientes. Y digo clientes a medio y largo plazo, ¿vale? Más cosillas que yo creo que estaría muy interesante que pensarais cuando estáis pues bueno, delimitando vuestro perfil. Tenéis que pensar cuál sería vuestra disponibilidad de incorporación, ¿vale? Porque esto es algo que en ocasiones no pensamos, sobre todo cuando estamos trabajando y luego después dice, oye, pues de cara a un cambio, resulta que si tengo un equipo técnico a mi cargo, pues a lo mejor necesito un periodo de tiempo para formarles, ¿vale? Para hacer esa cesión de responsabilidades. Entonces tenéis que pensar muy bien esa disponibilidad de incorporación para cuándo puede ser. Porque si decís inmediata y entonces la empresa que te quiere contratar dice, vale, pues entonces mañana te incorporas, ahí tú vas a tener que retractarte y decir, oye, pues mira, es que no puede ser mañana, tiene que ser dentro de 3 días, ¿vale? Entonces delimitad muy bien el tiempo. Luego, aparte de eso, también pensaría mucho en la ubicación. ¿Dónde queréis trabajar? ¿Queréis trabajar en vuestra ciudad, en otra ciudad? ¿Queréis trabajar en el extranjero? ¿Vale? Contad con que en muchas ocasiones cuando tú envías un currículum y dices, me da igual la ubicación, ¿vale? Yo tengo posibilidad de desplazarme donde sea, de repente te llaman por teléfono y te dicen, oye, ¿te vienes a trabajar a Zaragoza? Y dices, hombre, pues no sé, yo es que soy de Madrid, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas, si realmente no estáis convencidos, mejor es que no las pongáis. Y si estáis convencidos, pues entonces fenomenal. Y pensad muy bien dónde queréis trabajar. Al mismo tiempo, si queréis trabajar en el extranjero, lo tenéis que tener muy claro, ¿vale? Y luego, por otro lado, el sueldo. ¿Habéis pensado un poco qué es lo que estaríais buscando a nivel salarial? Y otra cosa que os quiero preguntar, ¿sois coherentes con respecto al sueldo que estáis solicitando? Es decir, ¿tenéis información de cómo se está moviendo el mercado con respecto a vuestro rango salarial? ¿Vale? En muchas ocasiones hay candidaturas que se pierden porque a lo mejor el candidato pierde, o sea, pide más salario del que realmente se le puede ofrecer, ¿vale? Entonces, desde luego, siempre tenéis que ir al máximo, por supuesto, pero intentad ser coherentes con respecto al mercado. Y si pensáis que os falta alguna competencia, ¿vale? Pues entonces intentad estudiar, intentad avanzar, ¿vale? Coged algo de experiencia y entonces a partir de ahí ya podréis establecer esas subidas salariales, ¿vale? Pero sed coherentes con el salario y sobre todo pensadlo antes, porque esta pregunta os la van a hacer. ¿Tú en qué sueldo te estás moviendo? ¿O cuánto estabas ganando antes? ¿O de cara a un cambio qué has pensado? ¿Vale? Venga, avanzamos un poquito más. Bueno, aquí hemos dicho que en la segunda rama era pues poder hacer un plan de comunicación, ¿vale? Ver un poco cómo presentas esta candidatura. Entonces, cuando ya nos autoconocemos bien, claro, la realidad es que tenemos que presentar ese perfil. Y lo bueno que tenemos es que al haber hecho ese estudio de autoconocimiento, luego cuando nos tengamos que expresar va a ser muchísimo más fácil. Fijaros, por un lado tenemos el currículum. El currículum es algo que tenéis que tener, ¿vale? Entonces, sí me consta que en muchas ocasiones no hace falta currículum para incorporar a una persona. Es decir, hay veces que las redes sociales funcionan tan bien que hay veces que ni siquiera se pide un currículum. Fijaros lo que os digo. Pero el currículum lo tenéis que tener, por si acaso, porque todavía en el 70% de los casos o en el 80% de los casos no lo solicitan. Entonces, como os he dicho antes, es importante tener un currículum en el móvil, ¿vale? Pero no solamente eso. El currículum, si sabéis idiomas, al menos lo tenéis que tener en inglés y en español. Sabéis que hay un montón de formatos, ¿vale? Tenéis el formato europeo, tenéis ya formatos personales y podéis encontrar pues un montón de opciones. Sí os diría, pues bueno, no delimitarlo el tema de las 2 páginas y luego después, ¿qué es importante? Tener palabras clave, ¿vale? Esto lo voy a explicar mediante la experiencia. Fijaros, yo hay veces que cuando veo un currículum
y da igual el cargo, hay veces que en la experiencia no se entiende muy bien qué es lo que ha hecho esa persona en la empresa. Entonces, en este momento lo que tenéis que hacer es, bueno, pensad un poco para qué os contrataron en la organización. Entonces, en ese momento, cuando pensáis para qué os contrataron la organización, ya tenéis la misión, ¿vale? La misión, vuestro objetivo de trabajo. Entonces, sabiendo cuál es esa misión, a partir de ahí lo que podéis establecer son las tareas que vosotros habéis desarrollado para ejecutar esa misión, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿a ti para qué te han contratado? Pues mira, a mí me han contratado para la gestión de 4 departamentos, que son este y este, y además, pues bueno, para la gestión de este y de este cliente, ¿vale? Ya tenéis la misión. Luego, las tareas. Pues mira, yo en cuanto al equipo corporativo, llevaba, pues bueno, coordinaba a 4 personas que hacían esto y esto, y en cuanto a la gestión de clientes, pues trabajaba, pues eso, con SEO, SEM, además tenía al cargo a 2 personas, pensadlo, ¿vale? Pensadlo. Primero misión, luego las tareas. Tercer apartado, las herramientas con las que habéis trabajado. Y esto lo digo, pues sobre todo a nivel técnico, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Cuando estamos hablando ya a nivel directivo, de cargos medios y directivos, aquí lo que hay que trasladar son KPIs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en lo que es la gestión, en lo que es la gestión de clientes, la gestión de campañas, etcétera, aquí ya vamos a hablar de tantos millones de euros, ¿vale? Y de cómo son, pues bueno, esas cuentas. Entonces, tenéis que pensar cómo medíais vuestro trabajo, ¿vale? Porque si vosotros tenéis casos de éxito, es mucho más fácil vender luego después vuestra capacidad, ¿vale? Entonces, es una experiencia, tener muy claro cuál es la misión, las tareas, con qué y si podéis incorporar KPIs. Y luego las palabras clave, que os voy a contar a todos aquellos que os dedicáis al marketing y bueno, pues que sabéis que se trabaja pues con queries, ¿vale? Se trabaja con motores de, pues bueno, que al final lo que hacen es buscar un elemento concreto en un currículum o en una web, ¿vale? Pues bueno, con todo esto, contad con que un reclutador va a estar buscando en las redes sociales por palabras. Entonces, si yo no veo vuestras palabras clave, pues es que a lo mejor estáis perdiendo una oportunidad. Entonces, esto tiene que pasar en el currículum. En el currículum, fijaros a lo mejor en las ofertas de empleo, en donde vengan pues ciertas herramientas, ciertos anglicismos, ¿vale? Porque eso luego después, cuando ese currículum lo incorporéis en lo que son los buscadores de empleo, a la hora de encontraros va a ser mucho más fácil. Y luego después esto también lo vamos a tener que trasladar a las redes sociales. Fijaros, vamos ahora mismo a las redes sociales. Ahí pongo marca personal. Hay veces que cuando nos presentamos el currículum lo tenemos fenomenal, tenemos todo perfecto, pero luego después resulta pues que el reclutador nos busca en Internet. Entonces, pues bueno, veis ahí arriba pues a un señor que está pues creo que vestido de médico y bueno, pues luego después tiene un poco pues de pinta que depende del puesto, ¿vale? Depende del puesto. Entonces, esto, fijaros, lo he sacado de un blog que precisamente es de marca personal. Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la información que luego después nosotros plasmamos, da igual que estemos buscando trabajo o no. Tenemos que tener muy claro hacia quién se dirige esa información que nosotros plasmamos dentro de las redes sociales. Entonces, si vosotros estáis buscando trabajo y bueno, pues a lo mejor en las redes sociales, y además lo dejáis en forma en que lo pueda ver todo el público, tenéis fotos que a lo mejor os pueden repercutir en esa búsqueda de empleo, pues obviamente pues tenéis que ser conscientes de ello, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Fijaros, pues hace muy poquito, imaginaos que yo, bueno, hace poco he estado buscando pues un jefe de área. Entonces, pues bueno, dependiendo del cliente, se te pide pues que esa persona sea muy proactiva, sea muy responsable, que además pues tenga la capacidad a nivel emocional de llevar a todo su equipo con respecto a los objetivos que se están planteando. Entonces, el currículum era fenomenal. Con todo lo que os he comentado del conocimiento técnico, de la experiencia, pues bueno, de las competencias personales, pues hombre, me faltaba hacer la entrevista, pero más o menos pues cubría todo. Entonces me fui a la página web, me fui a Internet y entonces estuve buscando pues en LinkedIn, estuve buscando en Facebook, me fui a Google, estuve buscando pues su correo, su nombre. Entonces, claro, me encontré pues que en Facebook ponía cosas como: yo es que nací cansado, cansado me moriré,
y si es posible que trabaje otro, ¿vale? Bueno, pues eso son cosas que ya dices, bueno, pues a lo mejor me tengo que pensar si realmente este señor puede funcionar bien en el puesto. Aunque digan que no, ¿vale? Y entonces los reclutadores no deberían tener prejuicios, lo que no podéis vosotros hacer es crearlos, ¿vale? Con independencia de que un reclutador pudiera o no tener prejuicios, lo que tenemos que intentar es que nadie tenga género de dudas en cuanto a que tú eres el mejor profesional para luego después incorporarlo en la empresa, ¿vale? Aparte del comentario que os acabo de decir, pues bueno, había otro comentario más que decía, yo soy de aquellas personas que dicen que ya estoy de camino y todavía no he salido, ¿vale? Entonces, fijaros, por dos frases que pudo ser simplemente un me gusta en el Facebook, yo ya estoy entendiendo que esta persona puede resultar a lo mejor no tan proactiva como yo pensaba, ¿vale? Entonces, la realidad es que si yo tengo a 2 o 3 personas más que pueden cubrir ese puesto de una forma mejor, o sea, que sea más óptima, pues a lo mejor a esta persona la descarto. Entonces, esto lo tenéis que tener muy presente. Y digo en el Facebook y digo en Twitter, imaginad, bueno, contad con todas las personas, con todos los políticos que ahora mismo han tenido que dimitir, ¿vale? Por un simple tuit, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con la información que emitís porque en el momento en que es pública, pues bueno, estáis creando pues personas que os van a ver y entonces lo que van a pensar es, o sea, está muy bien toda la información que vosotros plasméis en la web. El objetivo es lo que tenéis que tener claro. O sea, yo no quiero decir que a lo mejor no pongáis fotos de vuestros amigos o de vuestro ocio o de tal, pero lo que tenéis que tener muy claro es cuál es vuestro objetivo. Ninguna foto, ninguna presentación, ningún vídeo es bueno o malo, ¿vale? Depende un poco de cuál sea vuestro objetivo. Y yo creo que cuando estamos buscando trabajo tenemos que centrarnos un poco más. Y ojo con el WhatsApp, ¿vale? Cuando en el WhatsApp ponemos mensajes que bueno, pueden ser muy motivadores o cosas así, o a lo mejor ponemos fotos de nuestro ocio, pues bueno, vamos a intentar que también sean impersonales, porque como os he dicho, pues a lo mejor nos podemos quedar sin entrar en un puesto de trabajo por algo tan tonto como poner una foto mal puesta o poner un mensaje que pueda hacer pensar a la gente que bueno, pues que esta candidatura no funciona. Yo os diría que yo soy partidaria de ser muy libre en mi ocio, pero lo que sí tengo mucho cuidado es lo que es la seguridad, ¿vale? Entonces, en Facebook podéis hacer lo que queráis, pero por lo menos que no se vea. En Twitter, pues hombre, mediar un poco con respecto a las palabras que vosotros podéis emitir, porque eso es público, ¿vale? Y luego después en el WhatsApp, pues 3/4 de lo mismo. También tenéis unas indicaciones para que no se vean las fotos o para que no se vean determinadas cosas. Guardad mucho vuestra marca personal, ¿vale? Guardarla muy, muy bien. Bueno, siguiendo con esto, ya tenemos nuestro perfil muy delimitado, nos conocemos muy bien, hemos hecho un currículum estupendo, hemos puesto las palabras clave, lo hemos insertado, pues bueno, a lo mejor en buscadores de empleo, ¿vale? Hemos visto en nuestras redes sociales que nos presentamos bien, tenemos unas fotos guapísimos todos y además, pues bueno, nuestros mensajes son completamente correctos y educados. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues bueno, ya tenemos la forma de presentación. Ahora vamos a buscar trabajo para encontrar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcar una estrategia. Hay una forma muy fácil, que además es, pues bueno, no hace falta ninguna técnica especial, que es hacer un mapa mental. Para todos aquellos que yo creo que todo el mundo sabe hacerlo, pero bueno, pues por si acaso vamos a explicarlo. Un mapa mental, pues bueno, tiene un núcleo, fijaros en la foto de ahí arriba donde pone buscar trabajo, ¿vale? Pues todo mapa mental tiene un núcleo, entonces ese es el objetivo. Yo os diría que en vez de buscar trabajo, el objetivo que pongáis es encontrar trabajo. ¿Bien? Con respecto a ese núcleo, lo que hacemos es, pues bueno, saldrían ramificaciones, ¿vale? Entonces, esas ramificaciones serían ideas que se nos van ocurriendo con respecto a ese objetivo, ¿vale? Serían alternativas. Entonces, si yo, por ejemplo, en el núcleo pongo encontrar trabajo y luego digo, bueno, pues con respecto a mi perfil, y ojo, con respecto a mi perfil, y ahora, actualmente, ¿dónde puedo encontrar trabajo? Digo, pues mira, a lo mejor haciendo networking, ¿vale?
Entonces, dentro del área de networking, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues mira, puedo asistir a ferias, puedo ir a congresos, puedo utilizar las redes sociales, ¿vale? Porque como sabemos, pues nosotros podemos hacer contactos desde LinkedIn y bueno, pues de diferentes sitios. Em, ¿Qué más puedo hacer? Pues bueno, puedo hacer contactos. Los contactos, aparte de Internet, puedo tener contactos, pues por ejemplo, de familiares o de amigos que a su vez me puedan pasar a otros contactos, ¿vale? La forma de comunicación en este momento sería, cuando tú vas a hablar con un conocido, le pagas un currículum y le dices, oye, mira, que es que estoy buscando trabajo, entonces, pues bueno, querría saber si con respecto a mi perfil y te voy a contar lo que sé hacer, tú conoces a alguien que le pueda interesar mi candidatura, ¿vale? Entonces, en ese momento, esa persona, que está muy bien porque no la has cargado con la responsabilidad, en ese momento no te tiene miedo, que otra cosa sería decirle, es que necesito trabajo, mira a ver si me puedes meter en tu empresa, ¿vale? Así, desde luego, la gente sale corriendo. Pero si vais con el mensaje que os acabo de comentar, pues lo normal es que os pueda, si él no tiene la posibilidad de poderos incorporar en donde están ellos trabajando, por lo menos os van a traspasar a otras personas que sí tengan la oportunidad. Entonces así es como se van creando redes. Se van creando redes offline, ¿vale? Y ahora vamos a crear redes online. Las redes online, por ejemplo, imaginaos que vosotros encontráis una oferta de trabajo, ¿vale? ¿Ves? Una de las ramificaciones tenemos Internet. Buscadores de empleo. Imaginaos que os vais a un InfoJobs, entonces encontráis una oferta de trabajo que os gusta un montón y, y bueno, pues vamos a intentar localizar a esa persona en LinkedIn, ¿vale? Entonces os vais a LinkedIn, que también hay ofertas de empleo, que también lo tenéis que tener en cuenta, y entonces buscáis a posibles personas que estén llevando esos procesos de selección, ¿vale? Cuando estéis haciendo contactos por LinkedIn, sí os diría, por favor, que vuestros mensajes sean concretos, que no mandéis esos típicos mensajes de quiero invitarte a LinkedIn, ¿vale? Que eso sea mucho más concreto. Imagínate que yo veo una oferta, digo, oye, mira, Mari Carmen, he visto una de vuestras ofertas en tal buscador y me gustaría que pudierais contar con mi candidatura. Si eres tan amable, me gustaría hablar contigo. Pum, y se lo envías. ¿Que no te contesta? Pues mira, el no ya lo tienes. Pero si te contesta en ese momento es cuando tienes que mandar el currículum, ¿vale? Entonces, en el momento en que tienes esa contestación, tienes que continuar con la comunicación, ¿vale? Pero bueno, pues para que veáis que bueno, pues lo que tiene que ver con hacer contactos en las redes sociales lo podéis hacer de muchas formas. Desde las ofertas, ¿vale? Que os acabo de decir cómo. Buscando personas que estén trabajando en empresas que os puedan interesar, ¿vale? Y a nivel departamento, no solamente a nivel de recursos humanos. Entonces, lo importante aquí es que aunque hagáis el contacto online, luego después tenéis que tener un contacto que sería offline. Tenéis que llamar por teléfono, tenéis que conocerlos, ¿vale? Entonces, eso va a ser muy importante para hacer luego después los contactos. Os digo porque, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, en la medida en la que vamos avanzando, sobre todo en edad y en experiencia y a nivel de gestión, lo que prima son las capacidades personales. Entonces, si tú te llevas bien con determinadas personas y ellos ya te conocen porque creen que eres bueno trabajando, es mucho más fácil que te puedas incorporar. Entonces, primero, hacemos búsqueda de ofertas de empleo, ¿vale? Buscamos oportunidades, pero no descartéis que en networking os vaya a ofrecer trabajo mucho más rápido que a lo mejor atendiendo a ofertas de trabajo, ¿vale? Tenemos que atender a los dos, ¿eh? Más cosas. Con las ramificaciones os he dicho, pues mira, hacemos una ramificación de networking en contactos. Ya sabemos cómo lo podríamos hacer. Pues bueno, contactos con LinkedIn, contactos con familiares, contactos en empresas, en Internet. ¿Qué tipo de redes podemos buscar? Pues bueno, las que mejor funcionan, sobre todo yo creo que es LinkedIn y Twitter. Fijaros lo que os digo, en Twitter aparecen un montón de ofertas de empleo y además os permite estar en conocimiento rápido de qué es lo que está saliendo al mercado. ¿Por qué? Porque, fijaros, simplemente en un LinkedIn o en un buscador, cuando una persona inserta una oferta de empleo, también lo puede conectar directamente con Twitter, ¿vale? Entonces, si vosotros estáis siguiendo a determinadas empresas, sabéis en qué medida se están moviendo sus ofertas de trabajo. Y en ese momento, si tenéis el contacto en LinkedIn de esa persona,
pues la llamáis por teléfono y dice, oye, que me acabo de enterar de esta oferta, ¿tú crees que puedo participar en este proceso? ¿Vale? Entonces, como veis, es una parte online y otra parte offline. Y bueno, pues seguiríamos buscando qué tipo de empresas te gustan, colegios profesionales, intentad buscar todas aquellas alternativas que, ojo, lo vuelvo a repetir, que tengan que ver con vuestro puesto de trabajo o con respecto a lo que queréis conseguir. Si estamos trabajando en marketing digital, ¿hacia dónde nos podemos orientar? Pues mira, hacia empresas de marketing digital, ¿vale? Que se dedican directamente a trabajar con clientes en la promoción de sus marcas o en ver un poco hacia dónde va el mercado con respecto a la calidad del dato que un cliente le proporciona en cuanto a la gestión de sus consumidores, a la promoción de todas sus marcas. Bien, con todo esto que os acabo de decir, pues bueno, yo creo que también tenéis que pensarlo, hacia dónde, qué tipo de empresas me interesan. Contad que si también delimitáis muy bien el tipo de empresas que os interesan, va a haber otras que no os van a interesar. Y si, por ejemplo, tenéis necesidad de trabajar, yo comprendo, pues bueno, que el dinero sea importante, pero tenéis que pensar en el medio y en el largo plazo, ¿vale? Entonces, por favor, contad con que es muy importante delimitar qué tipo de empresas os gustan y cuáles no. Con todo esto que os acabo de decir, con todo el conocimiento previo que tenemos, ¿qué va a ser importante? Aprender habilidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento en que os estáis vosotros moviendo con respecto a este tipo de alternativas de networking, de contactos, de internet, de ofertas de empleo, etcétera, tenéis que comunicaros bien y vuestros mensajes tienen que ser completamente directos, ¿vale? No podéis llegar a lo mejor llegar a un directivo y cuando tú has conseguido pues tener una cita con él, quedarte en blanco. Tienes que ser muy directo. Mira, yo lo que sé hacer es esto, entonces ahora mismo estoy buscando oportunidades en esto y en esto. Y vengo aquí a hablar contigo para ver si las tienes tú o en un momento determinado me puedes pasar a otra persona que sí pueda tener esas necesidades de personal. ¿Vale? Pedid. Es muy importante que a partir de ahora aprendáis a pedir. Y pedir de una forma correcta, ¿vale? Pero tenéis en cuenta que si no pedís, realmente no vais a conseguir ciertas cosas. Entonces, se os tiene que quitar el corte, ¿vale? Con todo esto, ¿cuál es el objetivo? Los objetivos concretos. Los objetivos concretos tienen que ir orientados a una entrevista, ¿vale? Entonces, ¿para qué me busco yo el networking? ¿Para qué hago yo los contactos? ¿Para qué me meto en Internet? ¿Para qué me meto en ofertas de empleo? Para tener entrevistas. Entonces, vuestros objetivos tienen que ser llegar a hacer entrevistas, ¿vale? Y, hombre, si estáis trabajando, fenomenal. Pero cuando no se está trabajando, lo que no podemos es obsesionarnos con encontrar trabajo. Entonces, sí os diría que también adaptéis horarios, que os establezcáis fechas, os establezcáis periodos de descanso, porque el cerebro también se cansa y a nivel mental y a nivel físico os cansáis. Y cuando luego después llegas a una entrevista, esto se nota. Entonces, necesitamos mantener también la motivación bien alta. La planificación es importante y sobre todo los fines de semana yo os diría, pues bueno, que también os diráis un descanso, ¿vale? Bueno, ya tenemos más o menos delimitado cómo estaríamos encontrando ese trabajo. Con una estrategia, ¿vale? Basada en mi puesto de trabajo actual, relacionando conceptos como networking, contactos y todo lo que se os vaya ocurriendo, ¿vale? Pero por favor, solamente pensad en aquellas ramificaciones dentro del mapa mental que os vayan a ayudar en vuestro puesto de trabajo, ¿vale? No estéis pensando absolutamente en todas las empresas, en todos los colegios profesionales, en todas las ETTs, porque entonces os dispersáis. Vais a trabajar un montón y no vais a conseguir el objetivo, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Qué hacemos en las entrevistas? Pues bueno, en las entrevistas tenemos varias fases. Lo primero es prepararlas, ¿vale? Entonces, ¿cómo preparamos una entrevista? Imaginaos que nosotros nos hemos insertado una oferta de empleo y bueno, pues ahí viene pues el puesto de trabajo, viene descrito, las tareas y las herramientas. Lo que vamos a hacer, y fijaros en la parte de la derecha, en función del conocimiento, de la experiencia, de las competencias personales, pues vamos a intentar ver si lo que nos está pidiendo esa oferta se corresponde con la experiencia que nosotros tenemos, ¿vale? Si a mí me preguntan, ¿esto dónde lo has hecho? ¿Esto lo has hecho anteriormente en tu empresa? Tenemos que delimitar si esa tarea la hemos ejecutado en algún momento, porque entonces nos van a hacer lo que se llama pues, preguntas de incidentes críticos, ¿vale?
esto, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Vale? Lo que sería una pregunta por competencias, ¿vale? Entonces, nos preparamos la experiencia con respecto a lo que pone en la oferta. En la oferta también va a poner herramientas en el caso de que estemos hablando de aspectos técnicos. Entonces, esas herramientas, si no sabéis de ellas, buscad ese conocimiento en Internet para que por lo menos digan, mira, pues no lo sé, pero me estoy formando y estaría muy interesada en aprender este tipo de tecnologías, ¿vale? Y si las sabéis, pues fenomenal, ¿vale? Lo que no es bueno es que mintáis, porque luego después os van a pillar. Contad con que hay diferentes tipos de entrevistas. Están las entrevistas de recursos humanos, están las entrevistas técnicas y luego después, en muchos casos, hay incluso pues ya entrevistas a nivel de dirección, ¿vale? Entonces, en las entrevistas de recursos humanos se va a hacer un repaso de las tres cosas, conocimientos técnicos, experiencia, competencias. A lo mejor en recursos humanos ciertos conocimientos técnicos, pues bueno, los podéis colar, pero en el momento que tenéis una entrevista técnica con una persona que trabaja en el mismo departamento que vosotros, ahí es donde no vais a entrar. Entonces, intentad también ser coherentes con lo que sabéis y con lo que no, ¿vale? Pongo ahí debajo historia. Pues mirad, en la historia hay veces que hay reclutadores que te hacen preguntas tipo, oye, cuéntame tu currículum, ¿vale? A mí particularmente este tipo de pregunta me mata, porque llega un momento que dices, bueno, pues yo sí es que tengo 15 años de experiencia en mi currículum y ahora que te cuento. Entonces, claro, con respecto a la historia, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando eres un junior de 2 años, ¿vale? Que llevas 2 años de experiencia, cosas así, pues bueno, el explicarse es muy fácil. Pues mira, yo es que empecé a estudiar tal y entonces me gustaba mucho y bueno, pues estuve buscando trabajo de no sé qué, ¿vale? Creas una historia y bueno, pues así te explicas. Es importante cuando se está estableciendo esta historia meter emociones de por medio, ¿vale? Bueno, a mí es que cuando estudiaba esto me encantaba. Entonces, bueno, cuando conseguí ese trabajo me encantó lo que estaba haciendo, porque tal, porque cual. Ahora vamos a lo senior. ¿Qué pasa con la historia? Si a vosotros os dicen, cuéntame tu currículum, y tú tienes que contar una historia de 20 años, pues que digo yo que a lo mejor hay que prepararlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? En primer lugar, vais a ir desde lo más antiguo, ¿vale?, hasta vuestra actividad actual. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es, como os he dicho, insertar emociones en esa historia. Utilizad el método de elevator pitch, ¿vale? No os alarguéis muchísimo en la explicación. Utilizad a lo mejor pues como 3 o 4 minutos. Entonces, de lo que vamos a hablar es, pues bueno, yo cuando empecé a estudiar esto, la verdad es que, bueno, pues era un mercado que funcionaba de esta forma, de esta otra. Luego después pude evolucionar de esta forma, entré en este tipo de compañías, hice no sé qué, pero siempre, siempre orientado, y ojo, a la oferta que hemos visto anteriormente. Delimitad esa historia hasta tal punto que vuestro objetivo sea entrar en esta corporación, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a meter en esta historia? Vamos a meter, pues bueno, las herramientas que nos están solicitando, vamos a meter las tareas que nos están diciendo y además ese camino que vamos a contar durante la historia, pues bueno, lo vamos a entrelazar pues con gustos, bueno, pues con conocidos, con conocimiento de mercado, cosas que le puedan llegar al entrevistador, ¿vale? Si veis que esto es muy complicado, y lo digo pues sobre todo pues a lo mejor con personas que puedan tener a lo mejor entre 20 y 25 años de experiencia, que se dice pronto, entonces en ese momento centradlo. Cuando llega un reclutador y os pregunta, oye, cuéntame un poco tu currículum, en ese momento lo centráis. Y dices, claro que sí, pero ¿en qué te gustaría que me centrara? ¿Vale? Y entonces esa persona os tendrá que decir un poco hacia dónde quiere que vaya esa conversación. ¿Bien? Luego vamos al feedback. Cuando termináis una entrevista de trabajo, yo pediría feedback. Bueno, ¿tú cómo ves este puesto? ¿Tú crees que tengo oportunidades con respecto a esta posición? ¿Vale? ¿Cuántas personas se van a incorporar? ¿Lo sabes? ¿O cuántas personas hay en el proceso de selección? ¿Cuál crees que es mi posición dentro de este puesto de trabajo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que hay algo que pudiera hacer? ¿Crees que hay algún tipo de información que podáis necesitar posteriormente? ¿Vale? Entonces, si la persona que tenéis enfrente es normal, pues lo normal es que os responda. Digo, pues mira, no lo sabemos, ahora mismo estamos viendo gente, lo que pasa es que, bueno, pues lo normal es que tengamos que
que trasladar luego después 3 o 4 perfiles. Entonces, pues bueno, yo te voy avisando un poco de cómo va el proceso, ¿vale? Después de este feedback, preguntáis qué va a pasar, cuáles son los siguientes pasos, ¿vale? ¿Cuándo vamos a volver a hablar? Imaginaos que os dicen, bueno, en 2 semanas os llamo. Dice, bueno, pues fenomenal, llegan las 2 semanas y no llaman. ¿Qué hacéis? Pues llamad vosotros. No pasa nada, no pasa nada. Os diré que hay empresas que son multinacionales que trabajan a nivel de consultoría, que bueno, pues la media es que estén ejecutando por un reclutador, pues a lo mejor entre 15 y 20 procesos semanales. Entonces, 15, 20 procesos semanales de selección de personal tienen, pues si empezáramos a hablar de la currícula que tiene con respecto a cada uno de los procesos, estaríamos hablando entre 4 o 5 currículum al menos, ¿vale? De personas con las que han contactado. Si esto empezamos también a verlo con respecto al volumen de las personas que las que llaman y ni siquiera las entrevistan, pues realmente vuestro nombre y apellido se puede perder por el camino. Con esto os quiero decir que hay consultoras que esto lo tienen instrumentalizado, ¿vale? Es completamente digital, meten vuestros datos en una base de datos, entonces cuando sois descartados de un proceso, os llega un correo en el que dice, mira, pues tu candidatura ha sido descartada, lo sentimos mucho, otra vez será, ¿bien? Pero en otros casos no hay ese tipo de CRMs y de RPs en las compañías. Entonces la gente no tiene tiempo para estar llamando a toda la gente que descartada. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo siempre llamo. Yo siempre llamo. Entonces, al cabo de 2 semanas, si no sabéis qué ha pasado, mandáis un correo. Pero es que si ese correo no os lo responden en ese día, al día siguiente llamáis. Ya si no os responden, ya es otra cosa, ¿vale? Ahí ya entramos en otro tipo de peculiaridades que yo creo que serían personales del reclutador o del headhunter, ¿vale? Pero casi siempre responden. Eso tenedlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué decir de lo del tema salarial? Vosotros en la entrevista lo normal es que ya sepáis más o menos cuál es el salario por el que vais a entrar a trabajar. Entonces, si en algún momento os hablan de salario dentro de la propia entrevista, por favor, acordaros de lo que hemos hecho al principio, ¿vale? Tenemos muy claro cuáles son nuestras expectativas a nivel salarial y, sobre todo, cuál es la coherencia del mercado que tiene ese salario. Entonces, os quiero decir esto porque si en un momento determinado os están pidiendo una negociación a la baja con respecto a vuestro salario, tenéis que tener muy claro qué tipo de salario cubre vuestras necesidades y a partir del cual empezaríamos a hablar con respecto a una incorporación, ¿vale? Otras cosas que a lo mejor no creo que os lo cuente mucha gente, y es que cuando tú estás haciendo procesos de selección, pues sobre todo para multinacionales o para entornos financieros o sitios así, existen pues las bases de datos que os he dicho anteriormente. Entonces, cuando tú entras en un proceso de selección, lo normal es que inserten el resultado en esa base de datos. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que no os comprometáis con la gente antes de tiempo. Si vosotros no estáis seguros de una oferta de trabajo, pues entonces decir, mira, es que necesito 2 o 3 días para pensármelo, ¿vale? Pero no merece la pena incorporarse en un sitio en donde luego a los 2 días te vas a ir, porque entonces en ese momento sí queda una notificación negativa con respecto a ti. Y bueno, te puedes ir cuando quieras, puedes hacer lo que tú quieras, pero el problema es que la vida da muchas vueltas. Y si dentro de 5 años quieres volver a reincorporarte, pues a lo mejor a esa empresa no vas a entrar, ¿bien? Entonces esto tenedlo muy en cuenta porque ese tipo de listas negras, entre comillas, existen, ¿vale? Bueno, yo creo que ya os he dado un buen rollo, ¿eh? Y bueno, pues ahora lo que vamos a pasar y que es lo más interesante es a la ronda de preguntas, ¿vale? Bueno, espero que esto os haya servido más o menos para poder establecer cuál es el camino de encontrar ese trabajo, ¿vale? Venga, preguntas. Muchísimas gracias, Ruth. Ahora, si los que queráis tengáis alguna duda, podéis hacerlo por las preguntas, que yo las iré diciendo en alto.
Bueno, parece que ha quedado todo bastante claro, Ruth. Si tú quieres añadir algo para finalizar el webinar. Em, bueno, yo para todas aquellas personas que ahora mismo estén en búsqueda de empleo o que quieran cambiarse, ¿vale? Si tenéis dudas o necesitáis algo, ahí tenéis los datos. Y bueno, pues podéis mandar un correo a RRHH, que bueno, pues me va a llegar casi directamente. Y bueno, pues tened en cuenta que en el momento en que nosotros nos cambiamos de empleo, tenemos también que pensar en qué condiciones nos vamos a cambiar de empleo. ¿Vale? Pensad muy bien el tipo de empresa en el que queréis incorporaros, cuáles son vuestros gustos, qué es lo que queréis aprender. Y algo que tenemos que tener claro es que ahora mismo el mercado se está moviendo. Parece que no, pero se está moviendo. Pero no solamente eso. Durante estos últimos años no había puestos de trabajo, pero lo que sí hay es mucho trabajo, ¿vale? Entonces, si en algún momento también estáis pensando haceros autónomos o trabajar por vuestra cuenta, pues bueno, también delimitar qué tipo de clientes os pueden dar ese negocio y cuáles no, ¿vale? Pero sí os aseguro que trabajo hay un montón. Bueno, Ruth, pues tenemos una sí. pregunta de Ana. Nos dice Sí. que dónde puede encontrar información sobre el posicionamiento salarial del mercado para determinados perfiles, que si hay alguna consultora con esa información. En el posicionamiento de perfiles El salarial, o sea, lo que a gana. nivel salarial, Sí, a nivel salarial. vale. Eh, hay consultoras donde sí te ponen ese posicionamiento salarial, pero yo no estoy muy de acuerdo con ellas, ¿vale? Entonces, para que te puedas hacer una idea y sobre todo bajar pie a tierra, vete a las ofertas de empleo. En las ofertas de empleo, en muchos casos se delimita cuál es ese salario. Entonces, me parece mucho más real el salario que te pueden proporcionar las ofertas de empleo, que bueno, pues sí es un poco más de trabajo, ¿vale? Pero es mucho más real ese sueldo que a lo mejor el sueldo que se establece a nivel nacional. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos si lo que se está haciendo es una media aritmética con respecto a los sueldos en una posición, ¿vale? O están hablando de la moda, de cuántas personas están ganando ese dinero en un sector. Entonces realmente no puede haber incluso una diferencia de 20.000 euros en un mismo puesto. Entonces, como veis, es que no es fiable, ¿vale? Tenemos otra Yo pregunta. conozco dos consultoras. Sí, dime. Perdón, creía que habías terminado. Sigue, sigue, Ruth, perdona. No, simplemente eso, que mires las ofertas, que es mucho más real. Vale, tenemos una pregunta de Ana que dice que si estás buscando empleo activamente desde el paro, que si recomiendas comentarlo en la parte de empleo actual del perfil de LinkedIn. Eh, yo a lo mejor lo que sí diría es que estoy buscando pues nuevas oportunidades, ¿vale? O sea, es decir, si tú en un momento determinado en LinkedIn pones que estás buscando pues trabajo, lo normal es que la gente también te pueda buscar así, ¿vale? Yo me puedo meter en LinkedIn y poner desempleo o a lo mejor poner búsqueda de empleo, ¿vale? Y a lo mejor te encuentro, pero va a ser mucho más importante encontrarte por las palabras clave de lo que tú sabes hacer que realmente poner si estás empleado o no, ¿vale? Entonces también hay que diferenciar una cosa. Una cosa es que te encuentren a nivel pasivo, quiero decir que tú tienes que estar en todas las redes, pero que encuentres trabajo depende de ti, ¿vale? Depende que busques una oferta de trabajo, depende que te pongas en contacto con la empresa, depende que te pongas en contacto con una persona que ha puesto esa oferta y que puedas ver si puedes entrar en ese proceso de selección. O sea, que no solamente te quedes esperando en que en un LinkedIn te llamen, ¿vale? Que esa es la máxima diferencia de cómo ha cambiado el mercado en estos últimos años, que el mercado ahora mismo es muy proactivo. Hay trabajo, pero es muy proactivo. Enrique pregunta que si es realmente efectiva la carta de presentación. Eh, para mí no, para mí no. Para mí es, por ejemplo, si yo lo que me voy a fijar es en el currículum, ¿vale? En el caso de estar trabajando con currículum, me fijo en el currículum. Lo que sí es cierto es que cuando tú vas a hacer una autocandidatura, es decir, tú presentas tu currículum, eh, ahí lo que sí tienes que delimitar muy bien es el email que estás enviando o el mensaje que estás enviando. Oye, mira, trabajo en tal sector y me gustaría enviarte este currículum, tal. Pero no hace falta que hagas una carta de presentación tal cual, pero sí que tu mensaje diga muy directamente que quieres que se te vea ese currículum, ¿vale? Pero la carta de presentación realmente a mí me supone poco, ¿eh?
Tenemos otra pregunta. Ana dice que sabemos que el perfil de LinkedIn debe llevar una buena foto, pero que si debemos incluir la foto en el currículum. Porque dice que ha habido de todo al respecto y que no lo tiene muy claro. Pues mira, a mí la verdad es que si tú no pones una foto en el currículum y yo quiero ver cómo eres, me voy a las redes sociales y te busco. ¿M? Entonces, el tema de la foto, al no ser que pues bueno, tengas fotos estupendas y maravillosas, a mí me da igual que tengas foto o no. Bien, lo que sí, en el momento en que yo te incorporo o en el momento en que yo te hago una entrevista, sí necesito verte, ¿vale? Te veo por Skype, te veo en el one-to-one, entonces te conozco y entonces a partir de ahí, si luego después te incorporo, te pido fotos. Pero yo no necesito en principio fotos en un currículum, ¿bien? Lo que sí en las redes sociales, si no tienes fotos, la percepción que se tiene de ti es distinta, ¿vale? Por ejemplo, en un LinkedIn, si tú no tienes una foto, la percepción por parte de quien lo está viendo es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Se está escondiendo? ¿Mm? Entonces eso se le puede permitir a lo mejor a directores generales de alto nivel, pero cuando la gente está buscando trabajo y tal, pues lo que se intenta es dar una presentación de claridad. Oye, mira, esta soy yo y si me necesitas, pues aquí estoy, ¿vale? O sea, en el currículum me da igual, pero a lo mejor en las redes sociales sí las pondría, ¿vale? Bueno, pues ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Ruth, por tu presentación y muchísimas Muy gracias a bien. todos. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Espero hablar con vosotros pronto. Venga, hasta luego. Luego.